Hemos escuchado de los amores de verano, pero ¿qué tal de los amores de invierno? Bienvenidos a Historias de Fogata de Medianoche. Mi nombre es Rogelio Donet y seré su anfitrión esta noche, así como el autor de la historia que van a escuchar el día de hoy. Esta noche viajaremos a un destino de montaña, lleno de pinos, cabañas con chimeneas humeantes, un cielo estrellado y una historia de amor. Nuestro destino es el pueblo de Mazamitla. Imaginemos por un instante un bosque lleno de pinos y cabañas, el aroma a pino, la leña ardiendo en fogatas o en la chimenea, ese silencio que muestra el bosque y el cielo estrellado como testigo de una historia de amor que está a punto de comenzar en la víspera de Navidad. Nuestro protagonista se encuentra en un viaje al cual no deseaba realizar, hasta que sucedió uno de esos eventos que parecen una mala jugada del destino, de las personas que están destinadas a encontrarse, pero no a estar juntos. Acompáñanos esta noche a escuchar una historia que se desarrolló sobre una coincidencia que nadie esperaba, una promesa que ambos deseaban que se cumpliera, lo que pudo ser, y esas personas que aparecen como un sueño y desaparecen demasiado rápido. ¿Cómo creen que se desarrolló este encuentro? ¿Volverán a encontrarse? Te invito a adentrarte en el bosque y acompañar a nuestros protagonistas en este paseo por el bosque. Un paseo por el bosque. Una vez, en un pueblo de montaña turístico en México llamado Mazamitla, este pueblo era conocido por el hecho de contar a sus alrededores con cabañas donde los turistas podían vivir la experiencia de pasar el tiempo en el bosque, prender la chimenea, una fogata, caminatas por el pueblo e ir al mercado. En las afueras de ese pueblo es donde había unas cabañas antes de llegar al ojo de agua, el cual les contaré más adelante qué es. Bueno, en esas cabañas es donde inicia la historia. Las cabañas de esa sección estaban en forma de escalera. Primero unas que estaban al ras de la calle, y bajando para introducirse al bosque, se podían ver cabañas de madera, conectadas por un camino empedrado, y a veces con troncos que había en ese lugar. Casi hasta el fondo se podía ver a un chico en una de esas cabañas, sentado en el barandal que daba hacia el bosque. Por lo tanto, si se llegaba a caer, la caída sería bastante grave. Jugaba con su celular algo molesto, dado a que casi lo habían obligado a venir. Aquel joven tenía el cabello oscuro todo despeinado. Traía una camisa de cuadros color roja algo desabrochada y arremangada hasta los codos, pantalón de mezclilla color negro, tenis de color negro todos desgastados. Golpeaba con sus pies el barandal. No encontraba alguna razón para estar en ese lugar en fechas navideñas y no en la ciudad, donde mínimo podría entretenerse haciendo algo. Aquí se cansaría de ver el bosque. Además, no había nada nuevo que hacer, y ese pueblo lo conocía a la perfección. En eso, vio a un par de chicas caminando hacia el bosque y desviándose hasta otra sección de cabañas, donde había un kiosco ideal para pasar el día, haciendo alguna carne asada o algo parecido. Conocía bien esa zona, y se rió al ver que ellas llegaron hasta la parte de arriba, y se dieron cuenta que la puerta estaba cerrada. Por lo tanto, tenían que regresar al bosque para poder regresar a las cabañas. Por lo tanto, aquel joven volvió a verlas pasar de nueva cuenta, sin fijarse mucho en ellas. Ellas pasaron casi corriendo hasta su cabaña, la cual por algunas cuestiones raras del destino estaba frente a la suya. El chico continuó jugando con su celular. No tenía ganas de ayudar en la atestada cocina a preparar la comida. Entonces escuchó como que lo llamaban. Volvió hacia su cabaña y resultaba que ahí no era.
Volteó a la cabaña de enfrente y vio a 4 señoritas sentadas en una mesa afuera que le estaban hablando. Una parte de él le decía que fuera a su cabaña y se escondiera ahí. No tendría que tener que socializar. Y otra parte, la cual estaba aburrida, le decía que fuera a ver qué era lo que querían aquellas señoritas. Al final, no supo cómo fue que por primera vez en su vida ganó la parte de ir a ver qué querían aquellas señoritas. Fue ahí con ellas, viendo al suelo y considerando cualquier momento regresarse corriendo. Hasta que llegó ahí, se puede decir que varias de las chicas eran guapas. Algunas se podía decir tenían bonito cuerpo, posiblemente mayores que él. Pero él se fijó en una de ellas que estaba ahí, que no estaba interesada en verlo o saber de él, si la que jugaba con su cabello negro oscuro como la noche y algo ondulado, sin hacerle caso de que él estaba ahí y voltearlo a ver de forma nerviosa. Se quedó ahí, hablando con ellas, sobre la escuela, sobre su ciudad de origen, cosas que había en la ciudad, cosas normales, cosas que podían ser inútiles, pero lo que le interesaba era esa chica, la cual no se parecía nada a sus primas y amigas. La señorita lo veía nerviosa, le sonreía de manera discreta. Él también le sonreía de manera discreta. En algunas ocasiones bajaba la mirada para evitar que ella se diera cuenta que ella estaba viendo. Aquel joven tuvo que irse antes de que sus padres le hicieran quedar en ridículo llamándolo para cenar, así que entró a su cabaña. Algo había en aquella señorita de cabello oscuro que le había llamado la atención y quisiera pasar un tiempo a solas antes de regresar a la ciudad, porque para su desgracia se enteró de que ella no era de la misma ciudad que él, aunque quedaban algo cerca, unas 2 o 3 horas de camino. No se vieron más durante ese día. Salidas al pueblo o realizar cualquier otra actividad evitaron que se vieran. Al día siguiente fue Navidad. El chico había tenido que pasar gran parte del día en el pueblo de Mazamitla, tomando algunos paseos que ofrecen esos camiones turísticos, consiguiendo cosas para la cena de Navidad. Y fue cuando llegó a uno de esos puestos que estaban vendiendo cosas. Siempre había ignorado esos puestos, pero ahí había algo que le llamaba la atención. Entre todas las tonterías que estaban vendiendo el señor, que parecía que había agarrado cosas de su casa y había decidido venderlas. Parte de ello se podía notar por la cantidad excesiva de polvo que había sobre varias cosas, algunas otras que estaban totalmente rotas, algunas afectadas por la humedad. Lo que le llamó la atención era la fina cadena de plata que se escondía en una caja de cartón, toda afectada por la humedad. Fue su día de suerte, porque solo le bastó preguntar por la caja destruida, y al parecer el señor quería dinero para pagar algo más de alcohol que se la terminó vendiendo en $1, sin darse cuenta del contenido. Al llegar al carro de noche para dirigirse a la cabaña, aquel joven se dio cuenta que la cadena no era solo un trozo de plata que estaba dentro de esa caja en mal estado, sino que era una cadena de plata, como para colocarla en el cuello de alguna chica, con una figura de un copo de nieve de plata que estaba colgando sobre ella. Le sorprendía que el borracho no hubiera analizado las cosas que estaba vendiendo, solo para conseguir más alcohol. Llegó al complejo de cabañas casi a las 12 de la noche. Guardó la cadena en la bolsa de su pantalón para que nadie de su familia preguntara de dónde salió. Se retrasó un poco para ver el increíble cielo estrellado que ofrecía Mazamitla, cosa que nunca vería en la ciudad, a menos de que se fuera la luz en toda la ciudad. Ahí estuvo un rato hasta que decidió regresarse a su cabaña, donde posiblemente abriría sus regalos de Navidad.
comería algo de la cena de Navidad y posiblemente jugaría con su Xbox. Pero sus planes se vieron frustrados al pasar por la cabaña donde estaban aquellas chicas. Una de las chicas lo saludó y lo jaló hacia su cabaña para que diera el abrazo de Navidad a sus primas y amigas. A la mamá de una de ellas les dio un abrazo rápido a cada una de ellas, diciendo el trillado «Feliz Navidad», hasta que al final llegó el turno en que tenía que desearle Feliz Navidad a ella. La veía nerviosa y volteando varias veces su mirada al piso, algo perdido. No sabía qué es lo que fuera a pasar en ese momento, y ella también se veía nerviosa. Volteó a verla, viendo que traía su gorro de color azul cielo en la cabeza. Traía sus lentes algo desacomodadas. Podía ver que sus ojos lo veían con mucho interés. Ella se acercó y lo abrazó fuertemente. Pudo oler que su cabello tenía un fuerte olor a mandarina. Ella correspondió el abrazo casi de inmediato. Quería seguir oliendo ese rico olor a mandarina proveniente del cabello de aquella señorita. ¿Y qué decir de la corriente eléctrica que sintió cuando aquella chica lo abrazó? Era una de las experiencias más placenteras que había tenido en su vida. En ese instante, supo que en aquella señorita había más de lo que había visto la primera vez en ella. Sintió como ella dejaba algo en la bolsa de su pantalón y se separó del abrazo, toda sonrojada. El chico fue a terminar de pasar el día con su familia, aunque no ponía atención en lo que estaba sucediendo, como la aburrida y típica discusión de sus padres sobre el hecho de la comida, los regalos de Navidad, que casi los abrió sin sorprenderse demasiado de tener unas figuras de Marvel que faltaban para su colección. Veía con atención la otra cabaña, donde veía a la chica asomarse en algunas ocasiones y ponerse toda roja para ocultarse detrás de la cortina. Cuando acabó el festejo, el chico salió afuera, sentándose en el mismo barandal donde había visto a aquella señorita por primera vez. Veía el cielo estrellado. En el que vivieran en ciudades diferentes, extropiaba todo lo que pudiera lograr en poco tiempo. En eso, recordó que aquella señorita puso algo en su bolsa del pantalón. Lo sacó con cuidado, dándose cuenta que era un papel todo hecho bolita. Lo abrió con cuidado para que no se rompiera y pudo leer: «Sería interesante hablar contigo». Aquel joven sonrió al leer el papel que traía en sus manos y lo guardó de nueva cuenta en su pantalón. Su mente empezó a pensar en cientos de cosas que iban desde planes para poder dirigirle la palabra, de los cuales ya tenía experiencia de que siempre fallaban una y otra vez. La verdad, en ese instante, el chico no sabía qué hacer. Ella no era un examen de matemáticas, el cual pudiera resolver con métodos sistemáticos ya probados que funcionan. Tampoco las películas que habían visto se enfocaban en esa chica, ni los métodos de conquista que se veían en esas películas. Se sorprendió al ver que el cielo estrellado empezaba a desaparecer, y en cambio aparecía el sol en un hermoso atardecer, el cual se empezaba a colar entre los pinos, pero siempre prefería el atardecer. El resto del día, por alguna razón, parecía que sus agendas, planes o cualquier cosa que fuera ser no concordaban en tiempo que ellos pasaban en la zona de cabañas. Aquel joven se sentó nuevamente en el barandal para empezar a jugar con su celular, cuando oyó que le llamaban. Ahí estaba ella, un poco tímida, como siempre, y sabía que ella no había sido capaz de llamarlo, pero sí sus primas. Sería la noche más incómoda que pasó en su vida, dado a que ellas notaron que había algo en ellos dos, haciendo que se sentaran juntos. Fue una plática, típicos juegos de baraja, lotería. Ella aprovechó para colocarse en su pecho y dejar
que aquel chico la abrazara por la cintura. O fotos, cosas diciendo que ellos dos hacían bonita pareja. En eso los dejaron solos para que se despidieran antes del viaje que tenían que hacer ambos a sus respectivas ciudades de origen. Creo que al final la haré, dijo ella, un poco sonrojada y bajando la mirada para que el joven no la viera. Sí, dijo el joven parándose enfrente de ella. Pensé que nunca lo haríamos. Es gracioso que la primera vez que hablemos tenga que ser una despedida, dijo ella, tomando su mano y llevándolo a una banca donde se pudieran ver mejor el cielo estrellado. Ella se sentó a su lado, tomando su mano y entrelazándola con cuidado. Bueno, creo que tenemos 12 horas si cuentas la noche, comentó el chico, y la chica le sonrió con cariño. Creo que si fuéramos una pareja, que estuviéramos saliendo, sería el equivalente a 3 días, comentó ella, con una sonrisa y recargándose en su hombro. Aquel joven y aquella señorita hablaron de cualquier cosa. Esa noche que la luna, las estrellas estaban de testigos de las tonterías que estaban platicando aquella noche. Ella se sonrojaba y se escondía en el pecho del chico en varias ocasiones. Caminaron hacia el kiosco, que pertenecía a la otra sección de cabañas, y solo estaban siendo alumbrados por la luz de su celular. Sentados sobre la mesa del kiosco, siguieron hablando de cualquier cosa, mientras veían el cielo estrellado que los acompañaba esta noche. El flash de la cámara de la chica los encandiló en varias ocasiones, mientras la señorita se reía a carcajadas de que el celular de aquel joven no contara con flash, y las fotos se vieran como si las hubiera tomado una pantalla de color negro. Ella, por alguna razón, no quería soltar su mano el día de hoy. Prefería tenerla enlazada toda la noche y acurrucada en su pecho, para no tener tanto frío, mientras aquel joven la abrazaba y en ocasiones jugaba con su cabello, mientras seguían hablando de cualquier cosa. En eso empezó a verse una luz de color anaranjada salir de los árboles y empezar a iluminar el cielo estrellado, haciendo desaparecer poco a poco las estrellas. Se podían ver algunas chimeneas sacar poco humo, posiblemente por los restos de la leña que se quedaron encendidos de ella. Se podía oír el canto de algunos pájaros que se habían dado cuenta que ya salió el sol y era la hora de empezar el día. Salieron de la sección de cabañas para empezar a caminar hacia Los Casos. Los Casos es una zona residencial en la cual se puede acceder a una gran cascada que hay en ese lugar. Seguían hablando de cualquier tontería que se les ocurriera durante el camino, mientras caminaban con las manos entrelazadas, sintiendo esa corriente eléctrica pasar por sus cuerpos, por la unión de sus manos, y la plática era fluida, como si no se buscaran palabras para solo mantener la conversación a flote, y los silencios que se pudieran dar eran cómodos, llenos de miradas nerviosas, que adornaban la vista de un bosque que apenas estaba recibiendo sus primeros rayos de luz entre los pinos, y algunos que quedaban detenidos por el humo de las chimeneas. El ruido de la cascada les indicó que estaban cerca del destino. Después de un descenso muy prolongado, la vista de la cascada donde chocaba el agua era espectacular, y la brisa que desplegaba el agua helada hacía que temblaran los músculos de la cara. El joven podía ver la nariz de la señorita, estaba completamente roja por el frío, y el humo blanco que salía de su boca cada vez que exhalaba aire. La chica tomó la mano del chico. En un acto impulsivo, la chica corrió rápidamente y de forma divertida corrió debajo de la cascada, sin importarle
mojarse los zapatos o completamente en la ropa, mientras corrían para colocarse debajo de la cascada. Las personas que salieron a correr, posiblemente a quemar las últimas calorías que consumieron de más en la cena navideña, los veían como unos completos dementes. No le encontraban el sentido que a pesar del tremendo frío que hacía, estuvieran corriendo para quedar debajo de una cascada. El agua les caía a chorros demasiado fuertes y era sentido como si les golpearan en la cabeza. El agua estaba tan helada que empezaron a titiritear de frío. Y fue cuando sucedió. La señorita se acercó y cerró la distancia entre ellos, besándolo lentamente, a lo cual el joven correspondió al instante. De una manera un poco torpe, se podía decir que era la primera vez que tenía que besar a alguien debajo de una cascada y congelándose de frío. El beso era lento, como si quisieran detener el tiempo, como si quisieran olvidar que en menos de 3 horas cada quien se subiría a su carro con un diferente destino, que hacía demasiado frío y que posiblemente les daría un resfriado regresando, que pasarían posiblemente una semana de gripe extrema, el regaño que se llevarían por mojarse debajo de la cascada. El momento era único, solo ellos dos y el agua que los estaba bañando en ese instante, hasta que se separaron por el frío. El joven sacó la cadena que había encontrado y se la colgó lentamente en el cuello de aquella señorita como regalo de Navidad, y ella se lo agradeció, besándolo de cuenta lentamente. Regresaron caminando cuesta arriba, riéndose de cualquier tontería, mientras estaban abrazados, para compartir el poco calor corporal que les quedaba a cada uno, y se besaban cada vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo, aunque algunas personas que pasaran los vieran como si fuera mal gusto. La última vez que se verían, y posiblemente intentar una relación de lejos para ver si funcionaba, mediante mensajes de texto, uso de Messenger y el surgimiento de esa nueva red social llamada Facebook. Pero en esos últimos instantes eran perfectos hasta llegar de nueva cuenta a las cabañas para alistarse de nuevo de regreso a sus respectivos lugares de origen, con las promesas de seguir en contacto. Para su mala fortuna, esas promesas se irían completamente a la basura una vez que el joven llegó a la ciudad y que le robaran el celular que contenía el número telefónico de la chica, cómo contactarla, las fotografías y videos de esa noche. Además de que faltó que se agregaran a Facebook por la cuestión de que los datos, el internet celular, no eran muy usados en aquella época. A pesar de que recuperó el número, aquella señorita tampoco hizo el intento por llamar. Tal vez llamó cuando el número fue dado de baja, o le apareció el pretendiente que siempre había deseado. No se sabe. Tal vez después de 4 años y medio, tal vez en alguna visita en Ciudad Guzmán puedan volver a verse, pero van 2 visitas y no se han visto. Tal vez, como dice el refrán, la tercera es la vencida. Y así termina este paseo por el bosque, con un horrible juego del destino, un par de corazones que se conectaron por un pequeño instante en aquel beso bajo la cascada, aquella linda promesa de volverse a ver y estar en contacto, todo para que una mala jugada del destino, un robo, rompiera aquella promesa y ese puente para volverse a ver. Y tal vez, si queremos pensarlo de esta manera, en algún lugar, sobre todo en el día de Navidad, ella recuerde con melancolía aquel paseo por el bosque, un instante donde 2 desconocidos lograron conectar y compartir un momento que parecía real, aunque el destino no les permitiera más, y tal vez, solo quizás,
sus destinos se vuelvan a cruzar. Y tal vez, esta vez, ahora sí cumplir con esa promesa de volverse a ver. Si tenían curiosidad si esta historia es real, sí lo es en una parte. ¿Creen poder adivinar qué partes de la historia no fueron ciertas? Pero, si querían saber, ya han pasado por lo menos 15 años y no ha sucedido ese evento de que se vuelvan a encontrar. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Si fue así y te sentiste identificado, déjamelo saber en la sección de comentarios. Esa historia de amor que por solo unos instantes tal vez merezca ser contada. Me ayudarías mucho compartiendo esta historia con toda aquella persona que haya sentido que el hilo rojo del destino se rompió antes de ser anudado. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche, pero ha llegado la hora de apagar esta fogata, de despedirnos con la promesa de volvernos a ver el siguiente viernes a las 6 p.m. y te recomiendo suscribirte al canal para que no te suceda lo mismo que pasó en esta historia.